Hay lugares en la Tierra donde el tiempo no avanza, se hunde. El desierto de Gorafe, en el corazón de Granada, no es solo un paraje árido, es una cicatriz abierta en la piel del planeta. Un paisaje brutal, esculpido por el viento, el agua y el silencio, durante medio millón de años. Aquí, hoy, solo se escucha el rumor del polvo. Latió la vida hace milenios. Cazadores, tribus, constructores de piedras. Más de 200 dólmenes se alzan aún como testigos de una humanidad que desafió el olvido. Son templos funerarios, puertas a lo eterno. Íberos, romanos, visigodos, andaluces. Todos cruzaron este desierto. Todos dejaron algo. Un camino, un muro, una leyenda. Pero hoy el verdadero desafío lo asumen otros guerreros, los que cabalgan sobre dos ruedas. El terreno no perdona, pistas rotas, cauces secos, barrancos traicioneros. Las motos trail tiemblan, patinan, rugen, pero siguen, porque cada curva es una lucha y cada cima una conquista. Gorafe no es un destino, es una prueba. Una prueba para los que no buscan caminos fáciles, sino historias que merezcan la pena ser contadas. Y ahora es nuestro turno. Son las 5 de la tarde. El calor aún se siente en el aire denso, pero el sol ya no manda. Las nubes han tomado el cielo, grises, pesadas, amenazantes. Si cae la lluvia, este terreno, ya de por sí hostil, se transformará en una trampa de barro y arcilla. Lo sabemos, y aún así lo vamos a intentar. Yo y Juanjo, dos motos, dos almas con sed de polvo y desafío, a punto de cruzar la línea que separa lo real de lo salvaje. Esto no es una ruta, es una travesía al corazón de la Tierra. Sí, vamos. Vámonos. Lucas, el mundo está hecho para los valientes, tío. Desde luego. Desde luego. Mira. Este track me lo ha pasado Lucas, el italiano motero. Sí. Me ha dicho muchos sitios guapos, me ha dicho cuidado con esto, cuidado aquí, cuidado allí. Y yo dije, yo soy prudente y espero no caer. Y esta es la primera vez que Juanjo vino al desierto, metiéndose justo por donde le dije que no fuera. En ninguno de esos sitios. Mira, te metiste justo por el sitio donde te dije yo que no te metieras. Veo el vídeo y digo, uy, ¿dónde va? ¿Dónde va este tío? Yo era muy prudente, pero el despiste te acompañó bien acompañadito, como siempre. Ya. El año pasado dije, no voy a volver aquí solo, y mira. Qué pasada, tío, qué pasada, colega. Pero mira. Ahí abajo, mira. Mira. Qué espectáculo, tío. Tras vencer el barranco y dejar atrás el último aliento del pueblo, la ruta nos ofrece su primer respiro. Una pista de grava y piedra, amplia y tranquila, solo en apariencia. Es el umbral del desierto. Avanzamos entre lomas calcinadas por el sol, rumbo al mirador del Puntal de Don Diego. Desde allí la tierra se abrirá en 1000 cicatrices y el verdadero desafío comenzará. Mira qué vista. El Puntal de Don Diego. El Puntal de Don Diego. Oh, qué espectáculo, mira. Es un punto geodésico, ¿tú sabes qué es un punto geodésico? El vértice geodésico es uno de los puntos donde se toman mediciones de la Tierra, ¿no?
para los... Una marca de mediciones. Eso es, una marca de medición para los mapas, exactamente. Ahí está la casa del desierto. Mira la casa, tío. Y nosotros venimos desde allí. Hemos estado esta mañana allí en el Cerro Cabalcón. Ah, ya. Allí Ahí está arriba. no era embalse. Sí, allí arriba estaba. Ah, mira, de la montaña, en la montaña aquella De estuvimos. la montaña aquella. Quillo, loquísimo. Y ahora nos metemos por ahí. Vaya espectáculo. Loquísimo, Ya tío. estuve, pero es que sigue sorprendiendo, pero lo más loco, tío. El camino cae, la tierra se abre. Frente a nosotros, un mar de Badlands, las malas tierras del desierto de Gorafe. ¡Qué guapo, tío! Secas, salvajes, infinitas. Nada crece aquí, nada se mueve. Todo parece muerto, pero todo está vivo. El viento sopla fuerte y desafiante sobre mi camino. Nos adentramos sabiendo ya lo que hay, porque ya hemos venido. Pero para nosotros es como si esta fuera la primera vez. Descendemos, el polvo se levanta. No hay cobertura, no hay carteles, no hay segundas oportunidades. El riesgo de caerse y hacerse daño es alto. Pero hoy no vamos solos. Hoy las dos almas solitarias con sed de polvo se han juntado para volver a recorrer las pistas del desierto. Este lugar impone, te hace pequeño, te recuerda que no eres nada y a la vez te lo da todo. La belleza del vacío, el eco del silencio, la eternidad en cada roca. No venimos aquí para ganar, venimos para entender. Venimos para encontrar algo que, tal vez, ni sabíamos que buscábamos. Aquí empieza nuestro desafío, aquí empieza nuestra historia y no sabemos dónde acabará. Pero sí sabemos esto, mientras haya horizonte frente a nosotros, seguiremos. No vaya, ¿no? Hace más de 5.000 años, estas tierras inhóspitas estaban habitadas por comunidades del Neolítico. Pueblos que domesticaron la tierra, que enterraban a sus muertos en cámaras de piedras. Hoy, más de 200 dólmenes resisten al paso del tiempo en Gorafe. Los construyó una cultura megalítica llegada desde el norte, que encontró en este valle un hogar. Emergemos de la tumba, como si el tiempo se quebrara por un instante. Frente a nosotros, el desierto se despliega en silencio. Más allá, el Cerro Cabalcón vela como un guardián silencioso, testigo del alba que nos vio partir. Venimos del pasado, pero el horizonte aún nos llama. Volvemos a la ruta, dejando atrás los ecos del pasado. El motor ruge, la tierra llama, y el desierto se abre ante nosotros.
A mí esto es lo malo que tiene, que dice que esta tierra se pone, este fango es como jabonoso. Sí, se llueve, ¿no? Cuando Y va a cuando llover llueve justo como- ahora, ¿sabes? es que- Hombre, nube es como jabón. hay. Si al final la lluvia cae, el polvo se volverá barro, la grava será arcilla y las pistas se convertirán en trampas. El pasado descansa bajo nuestros pies, pero sobre nosotros se avecina una tormenta. ¡Ahí está! Nuestra casa de veraneo, tío. Mira, Ahí está nuestro ahí lo tiene. apartamento de verano. ahí lo tiene, tío. Ahí está nuestro apartamento. Sí, yo lo dejé limpiar, yo hice las camas y todo, ¿eh? Entramos en una tumba milenaria, pero no está vacía. Junto a la vieja chimenea aún quedan brasas apagadas, ceniza fresca. La civilización moderna ha vuelto a poblar estas tierras antiguas. No con piedra ni ceremonia, sino con fuego improvisado y basura en el suelo. Aquí, donde una vez se honraba la muerte, alguien pasa la noche. Quizás buscando refugio, quizás sin saber que está durmiendo dentro de la historia. Hombre, Lucas, ¿Qué? yo creo que otra experiencia tiene que ser hacer noche aquí alguna vez, ¿eh? Claro. Eso tiene que estar guapísimo, tío. Tiene que ser una puta brutalidad. Hay que esconderse muy bien. A ver. ¿Tú crees? Pero Estos caminos son transitados y has visto allí las latas de cerveza. Ahí dentro. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor las latas de cerveza, ¿de quién puede ser, tío? De gente que se ha quedado. Aunque yo creo la gente que se queda como nosotros no deja mierda. Ya. De verdad. Eso es. Entonces, claro, no ¿quién sé. es el que se ha quedado que ha dejado esa mierda ahí? No ¿no? te creas, la gente es muy puerca. Sí, ¿no? En el corazón de la historia, la basura habla más de nosotros que nuestras palabras. Aquí, en la casa de los antiguos, el presente se delata. Y también esto tiene lleno de mierda, oye. Lleno de porquerías. Hostia, tío. No sé si se escucha en cámara, pero esos son truenos, ¿eh? Esta mañana decíamos, a nosotros nos cae agua y nos da un refrescón con el calor que tenemos. Sí. Pero ahora que ha llegado la hora de la verdad, Ahí estamos con el culo apretadete. que eso es, con el culo apretado. Pero bueno, Aquí estamos, la aventura es la aventura. Que venga lo que tenga que la venir. aventura. Eso es. Mira, 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 mira. Mira lo que hay ahí. Ten cuidado que esta bajada puede estar resbaladiza, ¿eh? Ay, la bajada. Que me pone nervioso. Que no, Quillo, que eso es muy fácil, ya está. ¡Tiene hambre! Vamos despacio en primera, ¿Qué? ¿qué no nos va a pasar? Aquí no nos va a pasar nada, tío. ¿Quién dijo miedo? Yo en primera, yo voy en cero. Mira aquí, mira qué pedazo socavón, toma. Ahora, Venga, vámonos, ahí. Rodereando. Oh, adiós. y mientras mira el pesaje, tío, mira. Mira, mira, y Las la balas. hontonada que hay aquí en la... Mira, mira, las balas, mira. Pero qué pasada, colega. Te queda uno aquí sin nada que decir. Sin aliento, tío. Ahí. Un vídeo mudo. Ahí no se puede decir nada. Yo esto lo haría una y otra vez, tío. No me cansaría nunca de hacer este recorrido. Es que este recorrido, tío, es que es guapo y ya está, tío. Aquí tenemos algo que sortear y no es el cupón de la 11. Ahí. La gracia de esto, Lucas, no es en sí la dificultad del terreno en esta parte. En la otra parte ya sabemos lo que hay. Y lo malo es eso, el precipicio que está al lado. Eso es lo que te pone en tensión. Yo voy tranquilo, tío. Yo esto ya lo he hecho, ya no me da casi respeto.
Lo que viene después, a ver, esa subida, esa ya veremos. Esa ya veremos. Eso, ya veremos cuando llegue. Allí hay que echarle huevo, pero bueno, poco a poco. Partido a partido, como dice Simeone. Simeone, ¿quién es? Uno que mea mucho. Que no, coño, el entrenador del Atlético de Madrid. Es que yo de fútbol no entiendo, pero vamos. Mira. Big Game, Gay, Durkheim. Durkheim Buah, y Free Palestina. por lo compré. Bueno, pues aquí tenemos el mirador de los Colorados, el mirador natural. Y ahí abajo están las roderas de la muerte. Que nosotros no vamos a pasar. Yo, por mí, yo voy, No, yo ya las conozco. Tú las Yo conoces ya, si ¿no? quieres, la hacemos andando si quieres. Mira qué pedazo de mirador, tío. Qué espectáculo, tío. Qué espectáculo. Desde el mirador de los Colorados, el paisaje se vuelve irreal. Ante nosotros, un barranco profundo más de 90 metros y un cañón que parece arrancado de otro continente. Cuesta creer que sigamos en Granada y no en algún rincón del lejano Colorado. ¿Será por eso que este mirador se llama así? No, su nombre no viene del estado americano, sino del color rojizo y anaranjado de estos terrenos. Un regalo de la erosión, del paso lento del tiempo sobre arcillas y margas oxidadas. Este paraje, parte del desierto de Gorafe, es un lienzo tallado por el viento y el agua. Y aquí, entre silencio, vértigo y fuego de tierra, es fácil olvidar en qué parte del mundo estás. Ahí lo tenéis. Colorado. Los colgados. Los colorados y los colgados que lo recorren. Allí los colorados y aquí los colgados. Eso es. Vale, aquí empieza una bajada muy chula, fácil, Ya. pero hay que tener que cuidado con la gravilla. Sí, No toque mucho el freno trasero, digo el freno delantero. delantero. No toque mucho. Aquí Y más bien tranquilito. freno trasero. Freno trasero y freno motor. Ey. Mira lo que hay ahí abajo. Mira la curvita que viene ahí. Mira qué pedazo de entorno, tío. Qué pasada, tío. Guau, tío, guau. Es que vamos. Hay mucho hueco ahí también, ahí en la izquierda también. Un agujerillo. Un agujero ahí. Un agujerillo. Y aquí viene la Rambla. Aquí viene una ramblita. Ay. Esto yo lo estaba deseando, tío. Esta parte yo estaba deseándola.
también sé que después de esta parte viene lo más duro ahí es. Qué guapo, tío. Esto es fácil porque la arena que hay no es muy... no hay mucha arena. Está muy suelta. No, está muy suelta, entonces Sí. está compacto y hasta con ruedas casi de carretera que tenemos nosotros lo podemos hacer. Sí, está. O sea, por la crónica, nosotros llevamos Pirelli Scorpion Rally STR. A ver, que luego dice la gente que con esa rueda no se puede hacer off-road. Sí, dímelo a mí. Que yo ya me he subido 2 veces al sistema ibérico con esta rueda, con esta, no con esta que llevo puesta hoy, con las mismas, pero ya que las he gastado. Y yo he cogido terreno muy jodido. Y las ruedas agarran que te cagas. Sí que es verdad que yo he estado con la cosa de ponerle otros tacos más cónicos, más tal, pero claro, es lo que hemos hablado. La combinación de tacos y la forma de los tacos de estas ruedas que te permite muchísimos terrenos, sobre todo un desgaste menor en el asfalto. Eso, la ventaja es eso, que va muy bien en asfalto, es mojado en asfalto y en terreno seco va sobradamente bien, no te hace falta más. Sí. Ahora sí que si esto estuviera embarrado o lloviera, te digo yo que aquí estaríamos sufriendo la gota gorda. Sí. Espectacular, tío. Qué guapo. Espectacular. Mira, vaya tela, colega. Pues ya está, aquí empieza la fiesta de la rodera. ¡Oh! ¿Qué dice, chiquillo? Aquí empieza la fiesta de la rodera. Vamos a respirar un segundo. Para entender bien dónde estamos, tío. Es que mira esto, tío. Es que aquí es el sitio donde comprende dónde estábamos metidos, ¿verdad? Es verdad. También comprende lo que hay delante, ¿no? Y lo que queda para arriba. Pero ahí estamos nosotros. Rock and roll. Rock and roll. Aquí empieza la parte más dura de todo el viaje. Una subida larga, rota, castigada por el paso del tiempo y de muchos todoterrenos. 2 grandes roderas cruzan la pista, obligándonos a elegir bien por dónde subir. Curva a la izquierda, saca el pie. No es solo una cuestión de potencia, ni de llevar neumáticos de tacos o una moto más preparada. Es una cuestión de técnica, de cabeza y de muñeca. Este es el tipo de subida donde mucha gente se queda atascada. Parece fácil, pero no lo es. Aquí viene una chunga, Como te he dicho, si tuviese que entrar en la rodera no pasa nada. Aquí no hay margen para improvisar. O eliges una trazada clara o te vas fuera. Hay que mantener el gas constante, sin titubeos, sin cortar en mitad del esfuerzo. La moto necesita confianza y tú tienes que dársela con el puño del acelerador. Pero todo no es gas. Aquí también entra en juego el embrague. Saber usarlo puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse clavado. Es una técnica que aprendimos en un curso de off-road y ahora entendemos por qué es tan importante. Desde fuera puede parecer que subimos con facilidad,
pero la realidad es muy distinta. Cada metro exige concentración, equilibrio y precisión. No hay margen para errores. Pero cuando llegas arriba, la sensación de haberlo conseguido lo compensa todo. Este tramo nos ha puesto a prueba, pero también nos ha recordado por qué estamos aquí. Por el desafío, por el aprendizaje y por la satisfacción de superarnos una vez más. Sí, aquí está el final de la cuesta. Conquistamos la cima, y lo que se abre ante nosotros es difícil de describir. Un mar infinito de Badlands. Es el desierto desnudo, sin filtros, sin compasión. Miles de años de viento y agua tallando este paisaje salvaje. Nos detenemos, miramos, respiramos. Hemos venido por esto, y ahora estamos dentro del corazón del desierto. La recompensa es total. ¡Vamos! El viaje toca su fin. La pista se va abriendo, cada vez más dócil, más fácil. El terreno nos empuja hacia afuera, como si el desierto de alguna forma también quisiera despedirse. Hace rato que la tormenta nos viene persiguiendo. En el horizonte los nubarrones descargan con rabia. El agua cae a plomo sobre las montañas, pero nosotros ya estamos casi fuera. A unos kilómetros nos espera el asfalto. Espera, vamos un segundo. Mira, mira el agua. Mira el agua. Está ahí mojando todos los caminos y viene para acá. Y es allí, justo en este momento, cuando lo entendemos. Lo hemos logrado. Quedan atrás los caminos rotos, las roderas imposibles, la arena traicionera. Queda atrás el silencio seco del desierto, esa calma salvaje que solo encuentras cuando estás completamente expuesto. Hoy hemos vivido en un mundo aparte, un lugar sin señales, sin móviles, sin relojes. Solo nosotros, las motos y el polvo. Ahora, al volver a la carretera, sentimos algo extraño, una mezcla de alivio y de tristeza.
Hemos vencido al desierto, pero ya lo echamos de menos. Porque ahí dentro, entre esas montañas rotas y esos valles de barro seco, hemos encontrado algo. No sabemos exactamente qué, pero es real. Y nos está pidiendo que volvamos. Mira, Luca, por detrás tuyo, lo que viene. ¡Hostia, tío! ¿Cómo nos hemos escapado, tío? Bueno, señores, vente para acá. Vámonos. Hemos acabado el track del Gorafe, ha sido más de 100 kilómetros con Juanjo Memphis Con Luca, el italiano motero. y de aquí os vamos a dejar porque por ahí llega el frente de lluvia. Viene, está lloviendo. Allí se ve la lluvia. Yo no puedo grabarlo, pero allí se ve la lluvia. Bueno, espero que os haya Luca. gustado el vídeo. Dios, gracias ruta. Ay, Dios. Tenemos aquí un dúo peligroso, ¿eh? Aquí tenemos peligro. Gorafe hecho otra vez. Venga. Venga, suscribiros al canal y un saludo. Hasta luego, Lucas. Escucha, está empezando a llover, ¿eh? Mira. ¿Ve el agua? Sí, sí, tráetelo porque vamos. ¿Dónde está el dron, Quillo? ¿Se ha perdido o qué? Eso, ¿no? Y mira, ya está, ya nos vamos enteros. Enterito. ¿A dónde está? Ahí está. Nos vamos a calar enterito, vamos. Enterito. Mira.